Bueno, pues hoy os voy a hablar de las últimas novedades acerca de las últimas betas que ha sacado Rode, porque sorpresivamente, para absolutamente todo el mundo, todos los que usamos algo de Rode, más concretamente la Rodecaster Pro 2 o la Rodecaster Duo, la empresa australiana ha tenido a bien actualizar hasta en 3 ocasiones, en prácticamente semana y pico, su firmware para la Rodecaster Pro 2 y Rodecaster Duo. La verdad que me sorprendió bastante que hayan dejado pasar tan poco tiempo entre actualización y actualización, pero es obvio que estaban generando muchísimos problemas estos últimos firmwares. La gente estaba reportando muchos fallos, cada uno de una madre y de un padre, podemos decir, porque yo sigo un par de grupos en Facebook de gente que utiliza Rode y cada uno básicamente hablaba de un problema distinto. Ninguno parecido al mío, pero sí que es cierto que con la versión 1.4.4 y la versión 1.5.0 pues habían reportado varios fallos. Es por eso que entiendo que pues Rode ha tenido que ponerse manos a la obra y actualizar el firmware, pues básicamente fixeando estos errores e intentando solucionarlos. Bien, habiendo probado estos 3 firmwares, es decir, que el fallo que yo tenía, que básicamente lo sigo teniendo, aunque no tan excesivo como antes, ¿vale? Para quien no lo sepa, cuando yo actualicé a la 1.44, tuve problemas con la puerta de ruido en los micrófonos, en las entradas de micrófonos, cosa que también le ocurrió al amigo Ernesto Acosta. Y en la versión 5.0, 1.50, perdón, el problema se trasladó a lo que vienen siendo las salidas de auriculares. En las salidas de auriculares yo notaba que en ciertas frecuencias me aplicaba una puerta de ruido a el sonido que yo estaba escuchando. No me pasaba con los micrófonos, ya que lo de los micrófonos lo solventaron, pero cuando yo escuchaba un vídeo o un streaming en directo, cuando esa persona o personas que estaban hablando en el vídeo se callaban, automáticamente a partir de ciertas frecuencias era un corte brusco y se hacía el silencio completamente, ¿no? Pues bueno, en las últimas actualizaciones he de decir que esto ha mejorado bastante. Ya no es tan brusco, de hecho es perceptible, pero no tan perceptible, pero no se ha solucionado 100% este problema porque básicamente cuando sabes dónde fallaba y cuándo daba el problema, si te fijas y pones el oído y lo tienes bastante presente, te das cuenta de que lo sigue haciendo mínimamente, pero lo sigue haciendo. Digamos que es como si la puerta de ruido antes se aplicase, vamos a decir, a un nivel de ganancia de 5 y ahora se aplica a un 1, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Digamos que el corte lo hace, pero lo hace mucho más abajo. Es como que te lo aplica muchísimo más abajo. Cabe destacar que esto lo he probado en una Rodecaster Pro 2 y en una Rodecaster Duo. O sea, he tenido la oportunidad de hacerlo en 2 dispositivos distintos y el resultado es exactamente el mismo. También cabe destacar que yo utilizo el Voice Meter, que alguno pensará, "Pues, ¿y para qué utilizas el Voice Meter si la Rodecaster tiene ya bastantes salidas y demás?". Es indiferente, yo lo utilizo porque me viene bien y porque me he acostumbrado a ciertas cosas y no debería ser un problema porque en la versión 1.3.4 de firmware de la Rodecaster me funciona todo perfectamente. Entonces, creo que utilizar o no un software externo debe ser independiente de este tipo de fallos. He probado la Rodecaster, tanto la Duo como la Pro, sin utilizar el Voice Meter y sigue pasando. O sea, no es algo en lo que el Voice Meter tenga algo que ver, ¿no? Obviamente, siempre que intentas probar las cosas, intentas eliminar factores que puedas pensar que te están ocasionando esos problemas. Obviamente, cuando yo sé que estoy utilizando un software para controlar las entradas y salidas de audio, puedo deducir que es el propio software el que me está generando estos problemas, pero en el momento en el que aíslo a la Rodecaster de este software y el problema sigue existiendo, obviamente, pues no es del software. Así que, como digo, en menor medida, pero sigue ocurriendo, es muchísimo menos perceptible, pero sigue pasando en frecuencias muy bajas que de repente corta. Lo he probado con varios vídeos para no pensar que pueda ser de un vídeo en concreto, con vídeos, por ejemplo, de podcast en directo donde el público y el sonido ambiente se escucha de fondo, etcétera, etcétera. Y es cierto que no es constante, pero de vez en cuando sí que ocurren este tipo de cortes. ¿Se podría trabajar con ello? Sí, generalmente sí, pero como soy una persona que ya lo tengo ahí, digamos que soy muy consciente de lo que hace, cómo lo hace y por qué lo hace, me fijo bastante más
o mi oído está más hecho a ese tipo de errores y es más fácil que yo a lo mejor me dé cuenta de que lo está haciendo que no, si no me preocupo tanto de este fallo. Por lo tanto, como a mí no me solventa ningún problema actualizar el firmware a la 1.5.3 porque no tiene ninguna novedad que a mí me sirva para absolutamente nada, pues básicamente voy a seguir en la versión 1.3.4, que es en la que estaba y en la que me funciona todo correctamente. Y ya para terminar, otro tema de Rode. En este caso os voy a hablar de los Rode NTH 100, más concretamente la versión M de micrófono, ¿vale? Que son los auriculares que yo estoy utilizando para trabajar, porque obviamente para las reuniones y demás, pues me viene mucho mejor tener unos auriculares con micrófono y evitarme utilizar un micrófono externo con un brazo o cualquier tipo de conexión. Además, yo en el trabajo, por motivos de trabajo, necesito usar el Ubuntu, Linux, ¿vale? Y muchos micrófonos no son compatibles o dan problemas, o tarjetas externas no me las reconoce o lo que sea. Y, pues, por ejemplo, he tenido problemas que es lo que os voy a comentar, que yo solo tengo un cable TRRS, que es el propio cable que te viene con el micrófono, o con los auriculares, que es el cual te transporta tanto el audio de los auriculares como el micrófono. Y Rode tiene la genialísima idea de no vender repuestos de este cable. Rode sí que tiene repuestos del cable normal. Si tú te compras la versión normal sin micrófono, Rode sí que vende, aparte, cables de estos en Amazon mismamente los puedes comprar. Yo he comprado uno azul y uno verde y los puedes utilizar simplemente para cambiar el color o por si se te estropea el cable, pues usar otro. Pero tiene a bien no vender repuestos de cable TRRS, que es el cual necesitas para poder utilizar el micrófono. Cosa que me parece una cagada tremenda, exactamente igual que el no vender almohadillas de repuesto para estos auriculares. He hablado con ellos por privado en Twitter, en X, y me han dicho que básicamente les mande el cable y que me mandan otro, porque por lo que acabo de descubrir, el micrófono también tiene garantía lifetime, o sea, tiene garantía de por vida. Pero claro, si yo necesito un cable de urgencia, porque estoy a lo mejor trabajando un martes y el jueves necesito teletrabajar otra vez y necesito el auricular con el micrófono, ¿qué hago si se me rompe el martes el cable? Hay que tener en cuenta que cuando tú mandas algo, prácticamente te vas a quedar sin ello una media de 15 días. Y tú necesitas los auriculares para trabajar. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo puedes solventar esto? Yo he probado a comprar cables compatibles, bueno, cables TRRS en Amazon, y he de decir que no me ha funcionado absolutamente ninguno. He comprado varios. Algunos porque directamente no entran en el conector del auricular. Y el que entra, por ejemplo, uno Urgerin, no me reconoce el micrófono directamente. O sea, lo que es el audio lo puedo escuchar perfectamente, pero la señal de micrófono pues no funciona. Por lo que sea, pues no es compatible. O Rode ha hecho que no sea compatible, o no entiendo muy bien por qué no funciona. Solo ha habido un cable que he conseguido que funcionase, que es un cable de Urgreen, que es de TRRS a USB tipo C. Pero me parece un poco cagada, ¿no? El no tener acceso a repuestos de cosas, de auriculares tan básicas como puede ser un cable TRRS que se te puede romper. Porque encima son cables de 2 metros y es muy fácil que si yo tengo el portátil al lado y tengo el cable de 2 metros tirado, porque al final si yo tengo el portátil y le conecto directamente al portátil, es muy fácil que le pueda dar sin querer un tirón o similar y que me lo cargue, o que estropee o que haga cualquier cosa. Entonces, considero que al igual que con las almohadillas, creo que ya lo he dicho en otro episodio, con los cables, al menos con el TRRS, vendiesen repuestos para poder cambiarlas. Las almohadillas es algo que es muy normal que con el uso de los auriculares se acaben desgastando y echando a perder, y el cable tres cuartos más de lo mismo. Si tú, por ejemplo, el cable no es un auricular que uses de continuo y lo estás recogiendo y estirando con cierta frecuencia, porque a lo mejor trabajas, lo usas para trabajar y cuando ya no trabajas, guardas el auricular en su bolsa con el cable, pues a lo mejor el hecho de tener que estar poniéndolo, quitándolo y demás, sufre un uso más normal del común y pues se puede malograr, ¿no? Se puede echar a perder y lo puedes acabar rompiendo. Y ya sin contar que podían sacar una versión de 1,2 metros, porque a lo mejor, como repito, hay gente que trabajamos pegados al portátil y necesitamos, pues no necesitamos un cable de 2 metros para tener el portátil a lo que viene siendo 1 metro, ¿no? Como mucho. Entonces,
Considero que deberían de sacar por lo menos, me da igual el tamaño, un cable de repuesto TRRS, aunque saque solo el negro, es que a mí me da igual lo de los colores, me da bastante igual. Lo único que pido es tener repuestos y el tema de las almohadillas. Pero bueno, creo que es más urgente el tema del cable en ciertos aspectos que el de las almohadillas, porque es que el cable no hay repuestos, ¿no? Entonces, eso, me parece una cagada. De hecho, creo haber leído hace poco el amigo Ernesto Acosta que dijo que a él le había empezado a dar problemas el auricular y que le había pedido Rode que se lo mandase para mirarlo. Y creo que él lo tiene que mandar directamente a Australia. Aunque entiendo que él tendrá que tener alguna especie de servicio técnico autorizado de Rode cerca de donde él vive, porque no me entra en la cabeza que tenga que mandarlo directamente a otro país. Encima, viviendo en Estados Unidos, que por lo general ahí debería de haber bastante soporte de este tipo de productos, pues que necesite mandarlo a otro país, con lo que conlleva todo el tema de mandarlo para allá, esperar a que lo reciban, que lo revisen, lo reparen y te lo manden de vuelta, ¿no? Yo en mi país, por ejemplo, lo tengo que mandar a Barcelona y sé que el tiempo mínimo de espera, o sea, de gestión de lo que es enviarlo tal y cual, son 15 días, porque el propio Emilcar, Emilio Cano, tuvo que mandar en su día su Rode NTH a reparar y estuvo 2 semanas literalmente sin ellos, ¿no? Entonces me parece un poco atrasado que en 2025 tengas unos auriculares que están pensados para usarlos a diario y que en el momento en el que se te estropee, llámese el cable o llámese las almohadillas, tengas que desprenderte de ellos durante por lo menos 15 días para poder volverlos a usar, cuando a lo mejor, como es en mi caso, pues los necesitas para trabajar. ¿Eso qué hace? Que como ha sido en mi caso, pues haya buscado una alternativa, que ya os contaré cuando la reciba y la pruebe, a estos Rode NTH para poder trabajar de bastante más calidad, de no mucho más precio y con elementos para poder sustituir en caso de que se me rompan o pues si creo que me las almohadillas las cambie o derivados. Nos escuchamos ya en el siguiente episodio. Chao.